Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes en esta noche, hermanos. Amén. Le damos gracias al Señor por poder estar en su casa en este día. Y seguramente todo lo que hayamos pasado durante el día es necesario descansar en el Señor. Amén. Apenas llegamos en este lugar tenemos que aprender a dejar todo en las manos del Señor, porque Él es el que pelea por nosotros. Él es el que conoce todas nuestras vidas, todo lo que nosotros estamos delante de su presencia. Y bueno, le damos gracias a Dios por todo lo que Él hace con nosotros. Amén. Y bueno, vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en este día. Gloria a Jesús. Y estamos en este tiempo que el Señor me guiaba a seguir recorriendo el libro de Santiago, que hay mucho para sacar de ese libro. Entonces el Señor me bendecía para que sigamos leyendo la palabra de Dios en Santiago. Santiago, gloria a Jesús, 1:19. El Señor tiene algo hermoso para cada uno de nosotros, hermano. Y dice así, vamos a leerla en el nombre de Jesús en esta noche. En Santiago 1:19 dice, hacedores de la palabra. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sea hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y vamos a seguir, gloria a Dios, leyendo luego también la palabra de Dios en Santiago 3:1. Y dice por título, dice la lengua. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces, y si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes, llevadas de impetuoso viento, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuál grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Y vamos a seguir, aleluya, en el 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es el mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente que pueda dar agua salada y dulce. Hasta ahí nomás, hermanos, pueden sentarse en esta noche. Gloria a Jesús.
una palabra que el Señor me ministraba. Toda la semana leía este libro de Santiago, a pesar, bueno, de otros libros que leía, pero este era el donde el Señor me ministraba, y que podíamos recorrer lo que el varón aleluya, el apóstol, podía hablar y enseñar a las iglesias, porque él se anhelaba en su corazón aconsejar a los hermanos. Y eso es lo que el Señor también quiere hacer con cada uno de nosotros, aconsejarnos en esta noche, para que podamos tener la bendición que Dios espera tener, darnos a cada uno de nosotros. Por eso aquí, cuando empezaba, gloria a Dios, el Señor a guiarlo a este varón, a este apóstol, la importancia de decir que tenía que ser hacedores de la palabra. ¿Y qué quiere decir una persona hacedora? Significa poner en práctica la palabra de Dios, no solo escucharla, implica obediencia, hermano. Activa nuestra transformación, del cambio que tiene que haber en nuestras vidas, y eso también nos lleva a tener acciones buenas delante de los hombres y acciones delante del Señor. Ser mejor persona cada día, el varón, aleluya, ser un siervo de Dios, las mujeres, ser mujeres virtuosas que demuestran la fe viva, dice, diferenciándose de ser, dice, no solo oidores que se engañen uno mismo, sino aprender a ser hacedores de la palabra de Dios. Y hoy en este día, hermanos, si tendríamos que analizar nuestras vidas, realmente estamos siendo hacedores de la palabra, estamos poniendo en práctica lo que leemos, estamos realmente haciendo lo que el Señor nos manda. Y mira aquí qué es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos cada día cuando vengamos a su casa. Gloria a Jesús. Dice aquí que nos dice que no nos engañemos nosotros mismos, que tengamos que ser cuerdos, sabios, de ser astutos a lo que nosotros, cómo nos movemos como hijos de Dios. Porque así como nosotros nos movemos, hablamos, andamos, muchas veces todas esas cosas nos ven, los que están alrededor de nosotros, y están esperando que nosotros seamos mejor que ellos. Perfecto no, pero tiene que haber un cambio. Si nosotros estamos en la iglesia, tiene que haber un cambio cuando una persona cristiana habla y cuando habla una persona que no conoce al Señor. Por eso aquí la acción de la persona, ser hacedores, obedecer los mandamientos de Jesús en la vida cotidiana que nosotros tenemos que tener cada día. Y si teníamos que analizarnos, hermanos, en este día, ¿realmente estamos haciendo lo que el Señor nos manda en su palabra? ¿Estamos, aleluya, en el contraste como oidores, o estamos aquellos que escuchamos y nos olvidamos luego de lo que escuchamos? ¿Quién solo escucha la palabra sin practicarla? Eso no va a traer problema, hermano. ¿Cuánto lo creen? Se comparará con alguien que mira su reflejo en un espejo y dice, olvida inmediatamente cómo es, como decía la palabra de Dios. No podemos vernos y de repente olvidarnos cómo éramos. Y eso es lo que este varón hablaba. No podemos leer la palabra y a los 5 minutos olvidarnos de lo que el Señor nos enseñó. Qué hablar, qué no hablar, cómo conducirnos. Cada día esto nos tenemos que repetir cuando leemos la palabra, porque eso es lo que nos enseña cada día, hermano. Por eso tenemos que ser hacedores, obedientes, ser un discípulo que hace, aleluya, lo que el Señor nos dice. ¿Cuánto lo creen, hermano? ¿Cuánto se van a esforzar de ser, no solo escuchar lo del Señor, sino ponerlo por obra, lo que Él nos enseña? Es necesario hacer hacedores, actuar, practicar lo que lee. ¿Estamos realmente practicando lo que leemos? Si no estamos practicando, estamos en problema, hermano. Por eso es necesario que tengamos que entender que el Señor, cuando nos trae a este lugar, nos trae para que nosotros podamos entender que la palabra de Dios es la que nos va a juzgar. Cuando el pastor ha leído unos días atrás sobre la palabra, decía, la palabra lo juzgará. El Señor no vino a condenarnos, Él vino a salvarnos, Él vino a derramar todo lo que Dios le había mandado, pero nosotros vamos a ser juzgados por la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos conociendo la Biblia. Todo lo que estamos aquí ya tenemos un tiempo aquí en la casa del Señor, y no podemos decir que no sabemos nada, y muchas veces hacemos cosas sin decir que no lo sabíamos.
Muchas veces practicamos cosas, pero lo hacemos porque estamos sabiendo y lo hacemos porque queremos. Y no tiene que ser así. Tenemos que sujetarnos cada día, hermano, a la palabra para que podamos recibir bendición. Si no nos sujetamos a lo que Él nos enseña, no podemos pedirle cosas si no hacemos lo que Él nos dice primeramente. Por eso si en este tiempo, cuando tenemos nuestros hijos, los criábamos, le decíamos, no, si no haces tal cosa, yo no te puedo dar tal bendición o tal cosa. Y Dios es igual con cada uno de nosotros. Si no somos obedientes, no podemos pedirle cosas a Dios si no somos obedientes a Él. ¿Cuántos quieren esforzarse y ser obedientes a la palabra de Dios? Entonces hágale fuerte la palma a aquel que vive en esta noche, iglesia. Después aquí le decía, mira, háganse hacedores, practiquen la verdad, practiquen la justicia, practiquen la misericordia, practiquen, aleluya, el perdón, porque si queremos que nos perdone, nosotros también tenemos que perdonar. Aquí también el Señor decía, amonestación contra la parcialidad. ¿Qué quiere decir, aleluya, en este tiempo? La amonestación es una represión, comportamiento, la advertencia, lo incorrecto. Eso es una amonestación que el Señor muchas veces nos hace a través de su palabra. Él nos amonesta para que nosotros nos acomodemos nuestra vida y hagamos como el Señor nos manda. Por eso dice aquí, amonestación contra la parcialidad. ¿Qué es la parcialidad? El favor, amén, aún sobre otro, a ver a quién le conviene, a quién no hacer favor, y nosotros no estamos para hacer asesiones de personas. Cada hermano lo tenemos que mirar a todos por igual y amarlo por lo demás con el amor de Cristo, porque el Señor no hace asesión de personas, y si decimos que somos hijos de Dios, tenemos que mirar con misericordia a los demás como el Señor nos mira a nosotros. Por eso en este tiempo, hermano, Dios nos mira por igual, Dios nos ama por igual a todos, no tenemos que hacer asesión de personas. Quiere decir mostrar favoritismo, amén, menos en la iglesia, menos siendo cristiano, porque eso al Señor no le agrada. ¿Cuánto lo creen? Por eso cuando el Señor nos enseñaba esta palabra, Él quiere que nosotros, cada vez que hablemos, que escuchemos de su palabra, no seamos solamente oidores, sino hacedores. Estamos realmente poniendo por práctica lo que leemos. Estamos poniendo por práctica cuando estamos en este lugar, escuchamos de su palabra, y cuando salimos para afuera, realmente estamos haciendo lo que el Señor nos enseña. Es el tiempo que cada día podamos arreglar nuestras vidas, hermano. Porque déjame decirte, como siempre enseño en este lugar, si no estamos, aleluya, haciendo lo que Dios nos manda, en vano estar en la casa del Señor. Podemos tener falta y errores, sí, porque nunca vamos a ser santos. Pero no podemos ya tener una vida desordenada y pecar deliberadamente conociendo la verdad. Ya nuestra vida tiene que ser diferente. ¿Cuánto lo creen, hermano? Por eso el Señor también me seguía ministrando, aleluya, la palabra de Dios, donde hablaba de lo de la lengua, amén. Y acá decía, hermano mío, no hagáis maestro mucho de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Quiere decir, varón perfecto, sin defecto, sin error, impecable. Eso es una persona perfecta. Si alguno dice no ofende con palabra, es varón perfecto. Si tendríamos que analizarnos en esta noche, ¿somos perfectos? Cada uno lo sabemos, ¿eh? Y sabemos que muchas veces largamos, decimos cosas que no tenemos que decir, ofendiendo a alguien con nuestras palabras. Y muchas veces, aleluya, al Señor Él está escuchando cómo usamos nuestra lengua, cómo nos dirigimos hacia los demás. Por eso tenemos que tener cuidado, pensar antes de hablar. Aquí daba un ejemplo. Dice, mira también, dice, las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuoso viento, son gobernadas con un muy pequeño timón,
por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Quiere decir, se alaba, se presume, se muestra orgulloso de una manera excesiva. Eso es cuando se alaba, aleluya, se jacta de grandes cosas. Pero qué lindo sería que nuestra lengua, nuestra boca, confiese para lo bueno, no para lo malo, hermano. ¿Cómo estamos en este tiempo actuando con nuestra lengua? ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? ¿Cómo la estamos utilizando? Creo que cada uno de nosotros sabemos, hermano, ¿no? ¿Qué es lo que hablamos? ¿Cómo nos condujimos? ¿Qué hablamos con nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra familia? A donde quiera que vamos, dice el Señor que tenemos que tener mucho cuidado con nuestra boca, con nuestra lengua, hermano. Acá en el apóstol, en la palabra de Dios también enseñaba, decía, ¿cuántas veces pedimos, aleluya, cosas, prometemos cosas y no las cumplimos en la desesperación de un milagro de Dios? Y hasta muchas veces en la iglesia pecamos con nuestra boca. Y tú dirás, ¿cómo puedo pecar dentro de la casa del Señor? Porque muchas veces estamos prometiendo cosas en la aflicción, en el dolor, pero después salimos de aquí y no las cumplimos. Y estamos, aleluya, en esa desesperación y después terminamos estando mal delante del Señor. Acá en la palabra de Dios dice, no te des prisa con tu boca ni tu corazón a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. ¿Cuántas veces prometemos y no lo cumplimos? Tenemos que tener cuidado de que cómo actúa nuestra lengua, hermano. Cuando a Dios hace promesa, dice, no tardes en cumplirla. Él no se complace en los insensatos, quiere decir en los necios. Cumple lo que promete, mejor que no promete y no que prometas y no cumple. ¿Cuántas veces con nuestros seres queridos o con gente nos comprometimos algo y después no lo hacemos? El cristiano no tiene que comprometerse con personas y después no cumplirlo porque nos hace quedar mal al Señor. Decimos, sí, voy a ir tal día, tal hora y no aparecemos. Y la otra persona está, doy un ejemplo, y la otra persona está de la esperanza y me dijo que iba a venir. Y nosotros, aleluya, hacemos lo que a eso nos comprometemos y no lo cumplimos. Y muchas veces somos así con el Señor. Pero nosotros tenemos que aprender, hermano, que no tenemos que abrir y comprometernos si no lo vamos a cumplir. Analizar si podemos hacerlo. Dice, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya las obras de tu mano. Dios no se place cuando abrimos nuestra boca y hablamos en vano, inútilmente. Tenemos que tener cuidado. Tal vez en este tiempo estamos hablando de más, prometiendo de más. No prometamos lo que sabemos que no lo vamos a cumplir. Vamos de a poco. ¿Cuánto más si le prometemos al Señor? También quiere decir que al hombre también no nos quedemos mal como cristianos. Tal vez en este tiempo estamos usando mucho nuestras bocas y muchas veces la usamos, la hablamos y no cumplimos las cosas. Tenemos que tener cuidado, hermano. También prometer también que tú sí sea sí y que tú no sea no. Si decimos que esto no lo podemos hacer, decimos, bueno, no lo puedo hacer y ya. No decir sí, ya voy a ver, no. Decir sí o decir no. El cristiano tiene que salir así. Tiene que ser firme en las decisiones, sí, firme en sus palabras. Y no me diga, bueno, yo realmente a veces no me animo de decirle que no y le digo que sí y después cuando me doy cuenta no lo cumplo. El cristiano no tiene que actuar de esa manera. El Señor sabe cuánto lo cree. Por eso nuestra boca, nuestra lengua tiene poder, hermano. Acá el proverbio decía, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¡Wow! Que Dios nos ayude. Cómo nuestra lengua puede ser de bendición, pero también puede ser de maldición, hermano. Pero en este tiempo, como si somos hijos de Dios, tenemos que ser sabios. El poder de la vida o de la muerte, mira lo que dice, hermano. Según cómo tú profetizas con tu boca, hablas por fe con tu boca
que estás diciendo todo va a salir bien porque soy un hijo, una hija del Señor, estoy tomando una decisión que me dice la palabra de Dios, entonces ahí con seguridad, con certeza es que las cosas te van a salir bien, si Señor está haciendo lo que dice la palabra. Pero no puedes confesar con fe, con certeza, cuando estás sabiendo que es algo que al Señor no le agrada, las cosas no te van a ir bien. No te va a funcionar. ¿Cuándo lo creen? Por eso, ¿cómo estamos en este tiempo en nuestra lengua? ¿Cómo estamos en nuestra boca? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos prometiendo? Tenemos que tener cuidado, hermano. Acá también decía el apóstol Pablo, dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La lengua de nosotros, hermanos, puede ser de edificación o para destruir. Creo que cada uno de nosotros, si estamos en la iglesia, tenemos que estar conscientes que nuestra lengua tiene que hablar para construir, no para destruir. Muchas veces nuestra boca, hermano, nuestras relaciones, nosotros mismos destruimos con nuestras actitudes, ofendemos a los demás con nuestra boca, empezamos a hablar cosas que no tenemos que hablar, ofendiendo a los demás, menospreciando a los demás, y eso al Señor no le agrada. Muchas veces esa boca, aleluya, esa lengua que habla y habla y habla, muchas veces para destrucción. Y Dios en este día nos está diciendo qué estamos haciendo con nuestra boca en este tiempo, hermano. Muchas veces tenemos que usar nuestra boca para motivar, no para desmotivar a los demás. Si tenemos nuestros hijos y a veces lo vemos que están destinados de ganado, o el esposo, a la esposa, es motivarlo. Tú puedes, eres un hijo, una hija del Señor, el Señor te va a ayudar, aliéntate, sé fuerza. No decir, qué perdedor que soy, mira esto, que aquello, no. Sino motivarlo, decirle, tú eres una hija, un hijo del Señor, tú puedes, con Cristo sos más que vencedor, Cristo te va a dar la victoria, si estás haciendo lo correcto, el Señor no tarda en sus promesas. Nuestra boca tiene poder para bendecir y nuestra boca tiene poder para maldecir, pero nosotros cuando decimos maldecir es hablar, echarlo fuera al diablo. Pero la otra etapa es de decir con nuestra boca, es bendecir. Nuestra boca tiene que ser de bendición para los demás, sea lo que nos estén haciendo, decir, Señor, yo lo bendigo, aunque en este momento me está lastimando. Acostumbremos a bendecir a los que nos maltratan, a los que nos ofenden. Decir, yo en el nombre de Jesús te perdono, porque no sabe lo que está diciendo. ¿Saben cómo se van a detener? Aprende a ser sabio en tu boca, en tu lengua, hermano. Aquel que te esté ofendiendo, te esté lastimando, diciendo en el nombre de Jesús yo te perdono, porque no te estás dando cuenta de lo que me estás diciendo. Déjame decirte que el Señor te va a respaldar. ¿Cuánto lo creen? Nosotros, nuestra boca, aleluya, está para sanar, para decir, yo proclamo que voy a tener sanidad, aunque estoy con este proceso, aunque me duele, aunque estoy con este proceso, el Señor tiene el control, yo sé que Él me va a sanar tarde o temprano. Creer que Dios tiene algo hermoso para nosotros, no creer que el Señor nos va a abandonar. Dios nunca abandona a sus hijos si son fieles con Él. Pero después está también a donde nosotros con nuestra boca hablamos, ofendemos y hacemos cuantas cosas, pero las consecuencias nos van a alcanzar, hermano. ¿Cuánto lo creen? Muchas veces herimos profundamente a personas allegadas, lastimamos con palabras, con hechos muy tremendos. Pero eso no tiene que pasar en los cristianos. Si hay personas que hacen eso, pero nosotros no. Nosotros tenemos que ser astutos de lo que hablamos. Tenemos que ser astutos de lo que sale de nuestra boca, lo que actúa en nuestra lengua. ¿Cómo está nuestra lengua en este tiempo, hermano? Muchas veces va a traer consecuencias, hermano. Nuestra lengua tiene que ser para bendición. ¿Cuánto van a utilizar la lengua para bendición? Entonces hágale fuerte la palma a Cristo, es necesario.
Dice el Señor en su palabra, da gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Aunque esté pasando lo que esté pasando, sí, Señor, doy gracias. Doy gracias por mi enfermedad, aunque estoy doliente. Te doy gracias por lo que tal vez la economía no esté bien. Te doy gracias lo mismo porque tú tienes el control. Te doy gracias por mi familia, te doy gracias por mis hijos, por mi esposo, por mi esposa. Te doy gracias por mi casa, te doy gracias por mi hogar. Que nuestra boca, aleluya, actúe para bendición. Abrir nuestros ojos de mañana y decir, Señor, gracias por este día que me estás dando. Gracias porque abrí mis ojos y puedo ver que tú me das una oportunidad más para cambiar y para poder prepararme para ir al cielo. Gracias, Señor, porque puedo pararme, porque puedo caminar. Gracias, Señor, porque no estoy postrado en una cama y puedo andar todavía, aunque muchas veces me puede doler un lado o otro, pero puedo andar, puedo caminar, puedo mover mis manos, puedo mover mis pies, puedo mover mi cabeza, puedo respirar. El cristiano de este tiempo tiene que mentalizar la mente. Renovado, dice el entendimiento, dice el Señor, renovamos nuestra mente con la palabra. Y la única manera que nosotros nos renovemos nuestra mente es a través de la palabra de Dios. Si el cristiano no se alimenta de su palabra, todo va a tener lo que le entra del mundo, lo que le entra por los ojos, lo que le entra por los oídos, contaminación. Todo el tiempo estamos contaminados porque vivimos en este mundo, hermano. Estamos parados otra vez aquí y otro está ahí diciendo cuántas cosas y eso entra para nuestro oído y nos contamina lo que el pensamiento o nuestros ojos sin darnos cuenta. Miramos algo que no queríamos mirar, pero no podemos andar con los ojos cerrados todo el tiempo. Tenemos que caminar y andar, entonces muchas veces hay cosas que se presentan. Entonces es necesario renovar nuestra mente para que todo lo malo, eso no quede en nosotros, sino tiene que salir y la única manera que nos limpia es la palabra de Dios. Eso nos trae un renuevo en el corazón, en el sentir. Empezamos a usar la misericordia hacia los demás. Pero eso depende de cada uno de nosotros. Nosotros podemos hablar aquí, enseñar con el pastor, podemos hablar de cuántas cosas, pero hay otra parte que la tienes que poner por obra tú. Nosotros no podemos hacer mucho más allá de lo que tú sales de este lugar. Pero es necesario que nuestra boca sea para bendición y no para maldición. Todo lo que podamos estar pasando, si tú muchas veces ves que las cosas van mal, Señor, aunque lo veo que todo está oscuro, pero yo veo con los ojos de la fe, que sé que hay algo bello, algo grande para mi vida. El cristiano no puede estar, aleluya, pensando que Dios lo ha dejado, no. El cristiano tiene que confesar con su boca, aunque estoy en esta situación, hay algo que viene para mi vida y algo hermoso. Hoy día cuando estábamos con el pastor y podíamos hablar, porque siempre analizamos la palabra, analizamos los años que estamos de congregando, analizamos los años del tiempo del evangelio y podíamos ver, gloria a Dios, y decíamos cómo a pesar que antes habíamos tenido un proceso tan grande en el evangelio, muchas cosas hemos pasado a través de enfermedades, necesidades en lo material, en la vestimenta, en cuántas cosas que hemos tenido en procesos del principio, porque Dios de a una nos llevó a procesos difíciles, hermano, que tal vez tú nunca le vamos a llegar a contar todo el proceso, siempre lo contamos encimita. Pero hay muchas cosas más allá de lo que hemos pasado, que solo Dios lo sabe y el pastor y yo. Pero podíamos analizar, gloria a Dios, cuando decíamos con el pastor que yo había ido a hacer unas compras para unas cosas que estoy haciendo. Y mirábamos ahí el fardo ese que estaba ahí de harina que habíamos ido a comprar. Y nos analizábamos y decíamos, Señor, decía el pastor, a pesar que antes no teníamos ni siquiera un poquito de harina para hacer un pan para nuestros hijos. Y llegó ese momento, hermano, hemos pasado muchos procesos, muchas cosas, pero lo mismo seguíamos en la iglesia. Aunque íbamos, llorábamos en ese momento, luego alabábamos, dábamos vueltitas, nos fortalecíamos y volvíamos a la casa y seguíamos luchándola. Pero Dios miró que todo ese proceso
lo íbamos pasando y no decíamos, bueno, me falta la harina, o me falta el pan, o me falta la carne, o me falta esto. No voy a ir a la iglesia, estoy enojada con Dios. No, hermano. Cuando más era el proceso en nuestras vidas, es cuando más nos aferrábamos a Él, porque sabíamos que lo que estábamos pasando era un proceso, porque Él estaba conociendo, que sabíamos y sentíamos, aleluya, que no era una amonestación, sino que era una prueba, porque Él sabía cómo era el evangelio, que nosotros sabíamos qué evangelio llevábamos. Por eso, hermano, no sé lo que estás pasando en este tiempo, todo lo que puedas pasar, proclámalo con tu boca tiene poder. Lo que esté pasando ahora tú no lo estarás entendiendo. Decir, ¿por qué siempre esto? No reniegue de este proceso, da gracias que tu boca tiene poder, para que cuando Dios, aleluya, en ese momento aprendas a dar gracias a través de tu boca, profetizar con tu boca, Dios te va a dar la victoria. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto van a llevar, aleluya, lo que uno le enseña en este día? Es necesario. Por eso en esta noche, no sé cómo estás en este tiempo, hermano. No sé cómo los procesos que puedas estar pasando, pero déjame decirte, el Señor nunca te va a abandonar, Él nunca te va a defraudar. Nosotros fallamos, pero el Señor no falla nunca. Él nunca deja a sus hijos contristos. Él nunca deja a sus hijos pidiendo, porque Él es fiel y verdadero. Pero es necesario que hay que pagar un precio. Y el precio cuesta. Cuesta pagar un precio, pero aleluya, vale la pena. Tienes que mentalizarte que cuando estás en las manos de Dios vale la pena. Por eso no tenemos que hacer un examen cada uno de nosotros a sí mismo. Examinarnos cada día. Cómo lo que está trabajando nuestra vida. Qué es lo que hacemos durante el día. Tenemos que examinarnos cada uno de nosotros, hermano. ¿Cómo se estamos examinando apenas terminamos la noche? Pensamos diciendo, bueno, hoy en este día, ¿qué hice? ¿Qué es lo que traté de cambiar o qué es lo que agregué para lo peor? Porque muchas veces, aleluya, en vez de ir menguando, de pecar menos, le hemos agregado algo más al día. Pero no tiene que ser así. Tenemos que mermar el pecado, no aumentar un pecado más. ¿Cuántos están de acuerdo en esto? Si no estamos de acuerdo en esto, bueno, estamos en problema, hermano. Porque el cristiano se tiene que analizar cuando se va a acostar. Señor, he fallado en esto, no tenía que haberlo hecho. Pero te pido que me perdones porque no tengo que volverlo a hacer. Y no sentirnos avergonzados de decir, bueno, tenía 10 pecaditos y hoy a la noche termino con 11 o con 12. No, tiene que mermar, hermano. ¿Cuánto lo creen? Por eso, aleluya. Es necesario que tenemos que dar cuenta. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Y qué es lo que también tenemos que analizar en nuestra vida, hermano? Bendito sea el nombre de Cristo, como dice de la lengua. Tenemos que tener cuidado qué es lo que confesamos con nuestra boca. Nuestra boca tiene poder así para bendecir, pero también tiene poder para maldecir. Y nosotros como cristianos lo que tenemos que maldecir es al diablo. Ninguna persona hay que maldecir. A los enemigos, aquellos que se vengan contra tu vida, hay que bendecirlo. ¿Qué hay que hacerlo? ¿Qué hay que hacer el enemigo? No queda otra. Porque si guardas cosas en tu corazón, no vas a tener, aleluya, un estorbo para poder orar al Señor. Por eso dice en el 3:8 de Santiago, dice así, gloria a Jesús. En el 3:9 dice, 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Si seguimos en este tiempo haciendo eso, no tiene que ser así. Tenemos que cambiar nuestra actitud, nuestra boca, nuestra lengua tiene que pronunciar bendición, no maldición. Aleluya. Porque aquí dice el Señor en su palabra, si estamos maldiciendo al hombre,
Estamos maldiciendo a alguien que ha sido hecho a la semejanza de Dios. Y nosotros no somos quien para maldecir a nadie. Como me llevaba a la palabra que hizo la hermana Elizabeth el miércoles, a donde este varón, el rey, le decía, nadie, aleluya, que Dios me guarde de tocar, de irme contra la vida del ungido de Dios. Nosotros no estamos para juzgar a nadie, a ningún hermano, hasta ninguna persona que no conoce al Señor. Cuando más se levanta lo tenemos que bendecir, dice bendecir con el bien al mal. Oh, amén, gloria a Dios. Tenemos que bendecir, hermano, con el bien al mal. Vencer es necesario. Así que en este día, ¿cómo está actuando nuestra boca? ¿Qué está saliendo? Hay que pensar antes de abrir nuestra boca, hermano. Hay que pensar antes de tomar una mala decisión, de decir algo que no hay que decir, algo incorrecto. Tal vez en este tiempo estamos usando nuestra boca para cosas que no convienen. Pero hoy en este día nos está diciendo el Señor, tienes que tener cuidado de lo que estás haciendo, cómo estás hablando en estos últimos tiempos. Me llevaba a una palabra que estábamos viendo del hermano, del diácono de este lugar, el hermano Diego, que a donde hablaba del ejemplo que si estamos en un grupo, los demás se tiene que notar que somos diferentes en nuestra manera de hablar. No podemos enchufarnos a lo que ellos hablan. Tenemos que ser diferentes, tenemos que hablar diferente. Aleluya, hermano, ¿cuánto lo creen? Por eso en este día nos tenemos que frenar en nuestra lengua, hermano, pero también ser hacedores de la palabra de Dios. Por eso hoy en esta noche vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Aprendamos a ser hacedores de la palabra también. Que no solo la leamos y después nos olvidemos, como decía aquí, que si tú te ves en el espejo y te das la vuelta y te olvidas cómo era, entonces la palabra de Dios no tiene que ser así. Tenemos que leerla y que nos tiene que quedar en nuestra mente y en nuestro corazón y ponerla por obra. No decir, me había olvidado que esto había leído en la Biblia, que no lo tenía que hacer. El Espíritu Santo te va a hacer sentir que no lo tienes que hacer. Solo que muchas veces no lo queremos escuchar porque nos conviene. Pero hoy en este día tenemos que darnos cuenta que tiene que escuchar el cristiano la voz del Espíritu Santo. Vamos a orar en este día y vamos a pedir al Señor que nos ayude.